El ateísmo, el seminario que el ateísmo tiene que moverse adelante va a ser hecho en abril 27 de este año 2024. Allí en Nueva York, en el Hotel Adria, en conferencia. Eso va a ser en inglés, pero si ustedes entienden inglés, es algo que deben de asistir. Gratis, hay que registrarse nada más. Dios le bendiga a todos. Bienvenido, un abrazo caluroso a todos en la audiencia hoy día. Gracias por sintonizarme o sintonizar con nosotros en esta enseñanza. Otra vez estamos dividiendo la enseñanza entre el inglés y el español en separada segmentos para acomodar mejor la proyección que tengo personalmente en ministerio, extensión y acomodar la creación de otros materiales, libros y otras cosas basada en la enseñanza que doy. Hasta ahorita estuve haciendo en bilingüe. Y era mejor para mí hacerlo así. Todavía hay un poco mejor para hacerlo en ciertos puntos, pero en el punto de la creación de contenido, la accesibilidad y la translación, si se puede decir así, o transmutación de la enseñanza a otras fuentes, a otros medios. Hemos decidido que es tiempo de separar el inglés del español, y así para el resto quizás de mi vida, lo que Dios tenga para mí en esta tierra, por lo menos va a haber material adecuado para iglesias en diversas partes del mundo poder demostrar o enseñar estos videos directamente al pueblo sin tener que aguantarse para el inglés o viceversa para el español. Es más cómodo uno oír en un idioma nada más, aunque es menos beneficio cognitivo. Eso es uno de los negativos de esto, pero la mayoría de personas quieren la sustancia y lo quieren ya. Amén. So let's go. Así que lo que estamos haciendo en esta serie, seguimos en el serie de el actual y la definición actual o real, verdadero de santo, la palabra santo en la Biblia. Hemos ya cruzado bastante, hemos dado como más de 100 horas de enseñanza sobre este tema. Todavía queda bastante análisis para hacer y vamos a volver allí, pero ahora en este sazón quizás vamos a estar, sentir de parte del Señor, enfocarnos sobre el impacto de lo que ya hemos aprendido en esa serie, el impacto sobre ciertos puntos que impacta la iglesia, el evangelio, la Biblia, Torá, y cómo el mundo, la gente, todos, religiosos y no religiosos, perciben estas cosas. Así que en eso es lo que estamos haciendo hoy día. Vamos a enfocarnos sobre empezar un miniserie entre el miniserie o un sección analizando los personajes, o sea, qué es lo que Dios está enseñando a través de los personajes que están en la Biblia. Podemos estar todos de acuerdo que Dios inspiró las escrituras. Y no obstante, de cualquier fuentes preexistentes, que mucho de la materia podía haber sido tomada.
No importa, y vamos a hablar, yo hablo con ateos siempre. Usted va a ver el anuncio de ese ateísmo, del seminario entero, yo brego con ateos siempre. Y yo voy más que ellos. Ellos van a decir, oh, mira, esto existía antes. Mira, ahí esta parte, esto existía de mi hijo. Todo. Vamos a poner todo existía antes. Y en realidad no afecta nada. No hay nada que eso afecte. No quita de que Dios inspiró poner esas cosas en su Biblia. No quita. También, ¿quién puede decir que Dios no lo inspiró originalmente? Porque la idea piensa que Dios no habló nada hasta el monte Sinaí. Que Dios no reveló a ningún hombre nada hasta monte Sinaí. Y que Dios no bregó con nadie antes de Israel, que todo eso no es verdad. Eso vemos en la Biblia, que sí Dios bregó con personas antes de Israel. Y que Dios tiene por interés, su interés, el ser humano completamente. Y nosotros vamos a analizar ese punto ahora, porque hay muchas religiones, muchas ideas que están basadas en el concepto que Dios no brega con los hombres, o sea, con el mundo, sino que Dios solamente está bregando con Israel. Y ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña en sí. Sí, eso es lo que va a pasar. Ahora, el problema es que la Biblia dice una cosa, la Biblia enseña una cosa, pero la religión tal y tal y tal no enseñan de acuerdo a lo que está la Biblia proyectando. ¿Ok? Eso es algo importante. La gente dice, ¿por qué la Biblia no es fácil de entender? Y la pregunta debe ser, ¿por qué ustedes son difíciles de comprensión? Esa es la pregunta. Porque cosas que son tan claras para que se vean, ustedes no lo ven. Y otras cosas que son claras, pero tienen algo que lo cualifique, usted no ve la cualificación, usted solo usa lo que tú crees. Y entonces pinta todo de rojo, como yo digo, pintando todo del color que tú quieres verla. Y eso también lo vamos a ver. Hay que ser honestos, hermanos y amigos, hay que ser honestos. Y en el asunto de la Biblia hay que tener lo que se llama honestidad intelectual, que quiere decir que sabemos, hay que entender 2 y 2 son 4. Cuando tú vas a la Biblia, no cancelas, no te olvides que 2 y 2 siguen siendo 4. Ok, ese es el punto. Dios sabe escribir libros. Entonces, hablando de eso, que si Dios sabe escribir libros, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Dios sabe escribir un libro? ¿Sabe componer un libro? Antes que los hombres enseñasen cómo debe ser un libro. ¿Sí? Hay algunos de las religiones que están en peligro aquí, en desafío, que dirán que Dios no usó las técnicas humanas. Dios es más allá, Él no necesita conocer cómo se escribe un libro. Y al decir eso están diciendo que el hombre sabe algo más efectivo para el hombre que Dios. Y están imaginando que hay otra cosa más sublime, más allá que lo que el hombre sabe que es efectivo para el hombre. Eso es el problema. En otras palabras, que Dios tiene una matemática más sublime que 2 y 2 son 4. Y estoy usando 2 y 2 son 4 para representar toda la matemática, incluyendo la matemática que ninguno de nosotros entendemos, ¿ok? Todo encapsulado en 2 y 2 son 4. Okay.
El problema con esa idea es que es esto. Vamos a ir a la Biblia, que mucha gente dice, ay, tú hablas mucho, pero no enseñas. Okay, vamos a la Biblia, como tú quieres y tú entiendes Biblia, pues vamos entonces. You guys are gonna get it. Ok, va a ser como Moisés. No, después me van a gritar, no, Moisés, Gilberto, háblanos tú. No podemos soportar Dios mismo hablándonos. Ahora tenga, vamos, Dios mismo. ¿Qué dice Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, ahí mismo está. Déjame poner esto en español. Oh, aquí no me va a trabajar eso. Ok, sí, ahora vamos a ir al español ahora. Reina Valera. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué son los cielos y la tierra? Los cielos y la tierra son la ciencia, las leyes. 2 y 2 son 4. Dios hizo la matemática. Dios hizo la ciencia, las leyes físicas, las leyes naturales. Eso es lo que quiere decir. En el principio, antes de eso, no había leyes naturales, no había la física, no había el quantum physics ese, porque no existía la existencia. No existía lo que nosotros llamamos hoy día y conocemos como la realidad. Y esto es muy importante. Y eso es la clave principal en todo el debate con los ateos. Porque muchos de ustedes, como son cristianos religiosos, ustedes un día van a ser más inteligentes. Y entonces van a decir, pues, es que si algo existe, tiene que haber evidencia. Y entonces, como cristiano que tiene fe por delante, mal entendida y aplicada, va a tratar de insistir que, que no, Dios está, Dios existe, que eres algo que existe, sin entender que usted y los ateos, porque eran cristianos antes, eran religiosos antes también, los dos de ustedes están usando la palabra existir más equivocadamente. Porque si tú buscas el diccionario, usted va a aprender que Dios no puede ser llamado existente. Que los términos de existir no aplican bíblicamente a Dios. Y esto lo cubro en el seminario que usted ve que vamos a estar anunciando para el abril 27, que voy a estar en Nueva York de este año 2024, dando esa clarificación y enseñanza. Ese es un seminario para ateos y para teístas, que las personas que creen en Dios. Los dos, porque los cristianos y los teístas están formando los ateos. Están dándole jugo, dándole gasolina a ese debate, cuando no deben de hacerlo. Ustedes deben de ser más inteligentes que los ateos, ¿ve? Y seguro que si uno busca y aprende de este seminario que estoy dando, usted va a ser más inteligente que los ateos, porque los ateos siguen usando términos que no aplican a Dios bíblicamente, y ustedes, los cristianos, están dándole o cayendo en la trampa. Es una trampa, que el enemigo es muy sagaz, ¿no? Es una trampa, porque ustedes están debatiendo no del Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no es lo que ellos están describiendo. El Dios de la Biblia claramente, mira, para que tú entiendas qué sencillo esto es sencillo. En el principio creó Dios la evidencia y la prueba, o sea, el ambiente
en donde se ubica lo que se llama evidencia, video y pruebas. Ese campo, ese ambiente se llama los cielos y la tierra. ¿Ok? Y allí es donde la gente, los ateos, muchos cristianos creen que Dios está allí, en los cielos y la tierra. Eso no es lo que dice la Biblia. El primer verso de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo tú vas a pensar que Dios está en esos cielos y en esa tierra donde hay prueba y evidencia? Porque si tú crees que Dios está en ese cielo y tierra, tiene que haber evidencia. ¿Ok, mijo? Usted tiene que entender eso. El ateo es correcto. No hay evidencia. Porque ustedes que son hijos de Dios, supuestamente, no lo traen. ¿Dónde está? ¿Okay? Y el problema es que ustedes están mal enseñando las escrituras. Ellos lo aprendieron también equivocadamente de una iglesia u otra, cristiana, judía, lo que sea, cualquier tradición, y no están entendiendo que la Biblia claramente, no hay que ni ir al hebreo aquí, eso está en español y en inglés igual. Dios es antes de las cosas. Muy importante. Solo se puede evidenciar cosas. Tienen que entender. Cosas. Solo puede haber pruebas de cosas. Y la Biblia no dice que Dios es una cosa. Él creó las cosas. ¿Entiende eso? Ahora en el seminario voy más. Te doy todos los versos bíblicos para que tú veas que la Biblia enseña lo que estoy diciendo. Muy claro. ¿Ok? Pero una cosa muy fácil es de ver dónde dice existir. ¿Dónde es que Dios dice yo existo? ¿Entiendes? Eso es muy fácil. La palabra no existe. Lo que no existe en la Biblia es la palabra existe. Porque eso en relación con Dios no pertenece a Dios. Y en el libro, en la Biblia en inglés de King James, de Rey Jaime, no, la palabra existe no existe por completo. Ni hablando de Dios, ni la gente cristiano o judío hablando de Dios, ni ninguna cosa dice que existe. Esa palabra no existe. Y Dios es muy claro en su palabra. Estas son cosas muy serias. Y es parte de lo que estoy tratando que ustedes vean claramente, que no es que la Biblia es difícil. La Biblia se pone difícil si tú tratas de acomodar sus creencias. Si tú tratas de defender su creencia, de apoyar la iglesia donde tú estás, donde naciste, naturalmente te criaron allí, te enseñaron muchas cosas y ahora tú tienes que ser apologético y apologista y defender lo que tú crees. Eso no, la Biblia no está allí para que tú defiendas lo que tú crees. Perdón. La Biblia está ahí para demostrar lo que Dios quiere que tú entiendas y creas. ¿Ok? Eso es la diferencia. Por eso hay tantas religiones y cosas, porque están acomodando la escritura a su creer.
Y primeramente era a su entender, seguramente todas las iglesias, todas las religiones en el pasado, en la antigüedad, pues como no había mucho conocimiento, no había mucha ciencia, pues seguro que se desarrolló un entendimiento de la escritura, una comprensión no comprensivo, ¿sí? Una comprensión basada en información y entendimiento limitada, incluyendo a Israel. Cuando nosotros estudiamos el tema principal el significado real de santo, como Dios lo usa, usted ve la diferencia entre lo que Dios enseña que santo quiere decir y lo que el hombre ve o percibe y tiene definido santo, como lo tiene definido la palabra santa. Entonces, la palabra santo, esos son diferentes. ¿Entiendes? So hay que entender que cuando, imagínense, nosotros imponiendo nuestras definiciones, cuando Dios está hablando desde su perspectiva, ¿y entonces qué? Ahora dirán alguien que ¿cómo sabemos cuando Dios está hablando de su propia perspectiva o cuando Dios está hablando de la perspectiva humana? Porque sí, eso existe. En la Biblia se puede ver que en algunas circunstancias Dios habla en la perspectiva humana. Y estoy hablando de la Biblia, cómo la Biblia lee, en qué perspectiva nos está dando. Pero en otras partes, la Biblia, lo que Dios está hablando y diciendo, viene de la perspectiva de Él. Y esos textos son para mí, muy claros. Cuando Dios está expresando su punto de vista, no humana, no como los humanos lo ven, como Él lo ve. Right? So sí existe las dos cosas en la escritura. Y fácilmente puedo decir que si usted individualmente no sabe, cuando tú estás leyendo la escritura y no puedes percibir, captar, cuando Dios está hablando de una forma u otra, entonces sí tú tienes un problema. Y no es nada de ser avergonzado de eso. Para eso estamos nosotros. Y no solo digo de mí, sino hay muchos otros maestros en toda la fe que pueden ayudarte a un poco más elevar su intelecto, su capacidad, que realmente es lo único que es meritoso en cualquier religión. El nivel, y eso es el nivel de la educación, o sea, de la oportunidad cognoscitivo que ofrece cada religión a sus miembros, a sus feligreses. Y eso no es algo a propósito. Mucho de eso es por accidente, por naturaleza, que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es como decir que tú puedes estar en cualquier sitio y aún no convertido. Usted puede ser ateo o alguien que no conoce nada de las cosas religiosas o de Dios, porque son dos cosas diferentes. Y entonces solo leer la escritura y elevar su capacidad mental, su capacidad intelectual a un modo más elevado desde cuando eras anteriormente. Eso es una cosa. Y yo también sé con conocimiento personal que Dios está disponible para educarte. ¿Okay? Si tú dejas que Él te educa. Porque eso es el problema. Si tú estás buscando educación de los hombres,
usted va a aprender las cosas de Dios en la perspectiva humana, en la perspectiva de los hombres, muchas veces de la tradición. Pero sabemos que en lo que dijo Jesús, que las tradiciones muchas veces son malas, o sea, equivocadas. Las tradiciones son tradiciones de... La gente no entiende lo que quiere decir tradiciones de hombre. Es tradiciones en la perspectiva humana, que son entonces la mayoría de la dogma religioso que existe por todo el mundo y en muchas iglesias, muchas credos, muchas denominaciones religiosas. So again, usted, para entender la verdad, para poder captar la verdad de Dios en su palabra, tienes que dejar que Dios sea Dios. ¿Y qué quiero decir? Si hay Dios, ese fue el razonamiento que yo tuve de los 8 años de edad. Yo dije, tú eres Dios, tú puedes hablar entonces conmigo. Ahí la Biblia dice, hablaste con Abraham. Ahí dice que hablaste con Adán primero, pero después de pecado, todavía hablabas con Adán o Isaac. Usted no había Cristo todavía, no había crucifixión, no había redención de los pecados, pero aún hablaste que nuestros seres humanos, pues entonces tú puedes hacerlo conmigo. Eso yo lo digo. Así mismo, punto y blanco, mi cara feo y así plano. Sí, yo soy gordo y feo. Pero así mismo lo dije al Señor. ¿Por qué tengo que temer? Si Dios quiere amarme en su dignidad, me ama. Porque yo no tengo nada para que Él me ame, ninguna calidad que merite ser amado por Dios, ser querido por Dios, que Dios me pide, que Dios me busque, que Dios me salve. Pero Él me ama, entonces que me hable, que me dirige, porque los hombres no saben qué rayo hacer y no puedo con mi mente, sabiendo y entendiendo lo que yo sabía y entendía, no podía dejar que mi eternidad, que mi fin sea determinado por otros hombres igual ciego y sin comprensión completo que mí. O sea, en comparación de mí, igual. Hombres que todos demostramos que fallamos. ¿Y cómo vamos a poner nuestra fe en hombres que fallen? Aunque sean, lo miramos, ese hombre es santo, ese hombre de Dios. Cuando tú eres elegido el inspector del cielo de los que son buenos, de los que son honestos, de los que son verdadero hijo de Dios, ¿quién te puso? Yo quiero ver, inspector número ¿qué número tiene? ¿Qué certificación? Por favor. You know. Y yo te puedo decirte con certeza de que Dios fue fiel a mis oraciones, a mi petición de enseñarme directamente con pruebas. O sea que las enseñanzas eran de Él, eran probados. ¿Ok? So, yo te puedo decir. Por eso yo hablo con mucha autoridad. La gente dice, oh, este es arrogante. No es arrogancia.
yo he visto, yo he oído. ¿Ok? Eso es lo que tú estás malentendiendo de mí, de arrogancia. Sencillamente es el resultado de haber oído y aprendido directamente del Altísimo. Y no lo digo para que entonces ustedes, vamos a creer lo que dice. No. Solo estoy diciendo por qué soy tan apasionado de lo que estoy diciendo, porque lo estoy diciendo. Usted tiene que entender que yo he visto, que yo he oído. Santo es el Señor. Yo tengo una mente científica. A mí no, yo no creo en cualquier cosita por ahí. No, porque hay que tener fe y esto. No. Okay. Y lo digo para que ustedes no creen en mí. Y ustedes no creen en mí, no lo creen. Yo siempre he enseñado, y usted puede revisar todos mis videos y siempre repito en cada video y otro por ahí, siempre estoy repitiendo que ustedes no deben tomar lo que digo así por tomarla. Usted tienes que buscar y no en los libros humanos. Usted tiene que buscar de Dios. ¿Y cómo tú vas a mandar a la gente directamente a Dios? Dirá algunos y muchas religiones falsas por ahí, equivocadas. Porque Jesús dijo, y enviaré otro consolador que te enseñará y te llevará a toda verdad y justicia. Eso lo dice la Biblia, búscalo. Jesús lo dijo. Pero ¿qué es la experiencia de la mayoría de cristianos hoy día? Y por las edades, la experiencia ha sido que ellos no dependen sobre el Consolador para enseñarlos. Ellos dependen sobre sus pastores, sobre las escuelas y institutos y los libros ahora cristianos. Es la televisión o los videos. Eso es lo que tú estás dependiendo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Ese es el problema. Yo puedo decir con certeza de que yo aprendí de Dios. Pero también estoy diciendo que yo no lo digo para que ustedes entonces creen lo que yo digo. Yo lo digo para estimularte a buscar lo mismo, la misma interacción, la misma experiencia. Porque sin ello es dudoso que seas hijo de Dios. Y usted, lo que se ve claramente, que todos los ateos que yo he hablado con ellos, he debatido con ellos, yo he oído muchos testimonios de ateos cómo realizaron que la Biblia era falso, que Dios no existe, que todos esos testimonios, ninguno dice que habían aprendido de Dios directo, que habían aprendido de Dios, que han tenido una relación personal con Dios. Ninguno. Todos eran religiosos, personas que iban fielmente a la iglesia, que compartían, que cantaban, estaban en el coro, estaban aprendiendo en la universidad o en el instituto bíblico, estaban postulando para ser pastores, misioneros, lo que sea. Algunos aún pastores, porque uno puede jugar la iglesia hasta llegar a ser superintendente de un concilio. Eso no es nada, porque son cosas religiosas, pero son separadas. Es diferente a tener una relación personal con Dios. Son cosas muy distintas. ¿Cómo entonces? Yo te dije cómo usted lo puede hacer por ti mismo. ¿Cómo hacerlo por ti?
Ahora vamos a hacer un ejemplo aquí, el primer ejemplo en la Biblia, hombre, para que vemos qué es lo que Dios está enseñando a través de su historia. La historia, aunque se estoy hablando también para los ateos aquí, para que ellos entienden las cosas mejor, porque no están, piensa que como hay cosas exterior, hay cosas preexistentes en la Biblia, entonces descartan la Biblia por completo. Entonces yo estoy hablando también para incorporar algunos posiciones ateos que yo he oído durante los muchos años que tengo. Yo he estado bregando con ateos desde los 15 años de edad. Mírame a mí, para que tú veas lo verdadero. Lo verdadero, ¿ok? Y tú veas, entiende que cuando estoy hablando, yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que están diciendo, porque yo tengo más de 40 años, 45 años tengo, ya 2 meses atrás, 45 años cumplí de estar bregando con ateos, sin parar. Ahí tú me estás viendo un veterano. Santo es el Señor, por la gloria de Dios, no por mi gloria, ¿qué importa? No importa, right? Pero cuando tú oye que yo hablo, usted entiende por qué hablo como muchos dicen, con arrogancia. No sé, no soy arrogante, soy arrogante. Deja el arrogancia, soy arrogante, eso sí. Ok, now la tierra, vamos a ver qué es la situación aquí, porque los ateos ponen mucha énfasis en que la vida está compuesta, y la realidad es que no importa, porque si hay Dios, sencillamente si hay Dios, Dios inspiró todo. ¿Quién creó los árboles? Es como decir que los paganos dicen que habían árboles antes, ¿qué? Los árboles preexistieron. Imagínense, el monte Sinaí preexistió, fíjate, el monte Sinaí preexistió Israel. Cuando Israel llegó ya estaba el monte ahí, fíjese, y ya era conocido como el monte de Jehová. Fíjese eso. Hasta habían algunos adorando a Jehová allí antes que Israel llegase. Ellos no sabían ese lugar. Fíjese. Entonces, ¿qué vamos a creer? Que Dios solo empezó a ser Dios en el monte Sinaí. Es absurdo. Esos son el tipo de cosas, ¿sí? Y los ateos eran anticristianos, eran personas de fe o se criaron en la religión o alguna religión. Lo que ellos están diciendo no es fuera de lo que muchos cristianos conocen hoy día. ¿Ok? Que sencillamente que ellos están yendo a la iglesia todos los domingos y creen que eso es su fe. Que la fe cristiana es ir a la iglesia. Eso no es. La fe cristiana es una relación personal con Dios. Y si tú no lo tienes, tú no estás aprendiendo de Dios, tú no estás hablando con Dios, tú no estás caminando con Dios, tú no estás con Dios. Punto. Ok, eso no te imaginas. Yendo a la iglesia no es caminar con Dios. Sentado en la iglesia dando diezmos no es estar con Dios. Quítase eso de tu mente, es error. El diablo está cantando ahí al lado contigo. Sigue allí cantando y adorando, porque Dios no quiere adoradores de labios. Pero tú sigue allí y no haces y no aprendes de Dios. No buscas una relación íntima con Dios. Y las iglesias no te lo están enseñando. Ahora, cada uno es responsable por sí mismo hacerlo. Ese es el punto. Y al nivel que tú rechazas este mensaje, este concepto,
es la medida a que tú no quieres una relación con Dios y está en error. Usted está rechazando a Dios, no está adorando a Dios, no está sirviendo a Dios. Alright, so let's get. Yo sé que es fuerte y duro, pero a la verdad hay que decirla. Alright. Hay mucha mala enseñanza allá afuera y por eso hay que decirte la verdad. Mira, so la primera regla es esto. Mira, lee la Biblia y entiende lo que la Biblia está enseñando. Mira cómo habla. Vamos a hablar de Adán ahora. Adán es nuestro enfoque ahora. ¿Qué dice Dios de Adán? Hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mucha enseñanza aquí. Y señoree en los peces del mar y en las aves, en las bestias, en toda la tierra. Esto es más de lo que tú lees. Lo que tú estás leyendo aquí es una manera de bebé, de infantil, de cubrir mucha ciencia y mucha teología. ¿Okay? Eso es lo que está pasando aquí. Tú no lo ves porque solo entiendes a un nivel. Cuando la Biblia dice algo, usted solo está viendo a un nivel bien básico. Pero cuando usted tiene más entendimiento, usted verá que la Biblia aquí está hablando de muchas cosas. Está cubriendo mucho territorio. Y en todo, mucho territorio, por ejemplo, fíjese, esto es el nivel. Yo voy a hacer esto, lo hice una vez en una enseñanza y lo voy a hacer otra vez para que ustedes comprendan. No me gusta estas clases de una hora porque no da suficiente tiempo, pero es de todo modo, poco a poco. Vemos aquí, ¿qué es lo que Dios dijo? Sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿qué cree mucha gente? ¿Qué cree mucha gente que es la luz? Cree la gente que la luz es esto. Yo voy a abrir un poco más lo que tengo aquí en la ventana, el blind. Right? Usted ve que se aumentó un poco más. Luz. So la gente piensa que esto es lo que Dios hizo cuando dijo sea la luz. Pero le voy a enseñar que cuando Dios dijo sea la luz, Él quiere decir la luz. El problema es que la mayoría de personas no entienden qué quiere decir luz. La luz no es solamente lo que usted está viendo que entra por la ventana, lo que se enciende en su cuarto, en su casa. No es lo único que es luz. Además, yo voy a buscar aquí en Google. Vamos a buscar. Vamos a buscar light. Estoy buscando lo que es la luz. Y quiero demostrarle una imagen para que se hace más fácil y pues no tengo que hablar tanto. Fíjate, mira este ejemplo aquí. Voy a abrirlo en una hoja individual para que usted lo vea. Sí, cuando Dios dijo sea la luz, Dios está refiriendo a todo esto. No solo, mira, fíjese, la luz de la ventana mía, esa luz y la luz de la luz aquí, alumbrada, solamente está en este área. ¿Ve este área de colores del arco iris? ¿Ves aquí el arco iris? El arco iris allí, en el centro, casi en el centro. No es en el centro, pero está por ahí. Cuando tú ves todos esos colores, aquí, eso es luz visible. Cuando la Biblia dice, y Dios dijo, sea la luz, Él no dijo, y sea la luz visible. ¿Entiendes? Él dijo sea la luz, Él no dijo visible, no especificó visible. Dijo sencillamente sea la luz y fue la luz.
Y la ciencia es la que nos dice y nos ha revelado que, lo que es luz es mucho más de lo que tú ves y lo que muchos conocen por luz. Así que imagina, hay radio X, hay gamma rays, hay ultravioleta que mata Géminis, todo eso es otra parte de la luz. Hay infrared que calienta, la bombillita que calienta está en esta zona. Microondas, tú cocines con la luz aquí. El FM y el AM, tú oyes Radiovisión Cristiana. Y cualquier otra emisora cristiano, etcétera, o de música mundana, lo que sea, secular, usted lo oye con la luz que Dios creó, fíjese. Y entonces allá arriba están los olas o ondas de radio largas, como se llama, son donde las comunicaciones y ham radio, todas esas cosas están por allá arriba. Ok, so eso es lo que Dios dice cuando dice sea la luz. Pero y entonces vamos a tomar este mismo ejemplo. Si el tercer versículo de la palabra de Dios tiene esta realidad de que Dios dice sea la luz, todo el mundo piensa que la luz es solamente esto, pero entonces en la realidad es todo esto aquí. Eso es mucha amplitud que no se ve. Pues también entonces, hermanos, hermanas, amigos, ateos, cuando Dios dice otras cosas, también puede haber tantas cosas incluidos, detalles que no se está diciendo, pero que están incluidos en el término y en la manera que está hablando Dios. Todo eso está incluido. Así mismo, usted ve un ejemplo. Lo que quiere decir que esto es un ejemplo de como Dios habla en la Biblia. Eso es lo que tienen que entender. La mayor educación para tú hoy, para tú llevarte a tu casita hoy, tu corazón, tu mente, es entender que lo que uno entiende de la palabra no es necesariamente todo lo que la palabra está diciendo allí. Eso es lo que tú tienes que entender. Y esto sucede no en el 10º libro de la Biblia, no en medio del Antiguo Testamento o en Torah, en muchos hojas y libros del Torah, no en el Nuevo Testamento solamente, no en Apocalipsis, sino que en el primer capítulo del Torah, del primer capítulo de la Biblia, el tercer versículo, se descubre la manera que Dios está hablando en su palabra. Así que, mi hijo, todos esos ateos que dicen, oh, Dios dijo esto, Dios dice que Dios dijo esto, ¿cómo puede ser? Mi hijo, hay mucho allí. Fíjate que hay mucho detalle que no está aparente con lo que se dice, pero que en la realidad está cubierto. O sea que Dios está hablando de todo esto sin mencionarlo, porque todo esto está ahí involucrado. Esto es un punto muy importante que todos deben de conocer. Right off the bat, o sea, ahí desde el comienzo, en el principio. Por eso cuando tú ves en el principio, hay mucho más. Cuando Dios dice en el principio, esto es bien amplio lo que Dios está hablando aquí. No es solamente lo que tú piensas que desde el principio
es lo que Dios está sabiendo, lo que Dios sabe del principio, porque Dios sabe del principio como ningún otro hombre puede conocerlo, porque el único que estaba allí es ¿qué? Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay mucho debate, mucho hablar, bla, 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 pero el único que estaba allí era Dios. Y todo, cuando Dios dice en el principio, el principio, así como dijo sea la luz, es la luz, es luz. Lo que pasa que no era solamente o únicamente la luz que tú conoces, sino que hay mucho más detrás del término luz. Eso es lo que debes de siempre entender, que hay mucho más de lo que los ojos ven. Hay mucho más de luz que los ojos ven. Y eso es la verdad. Eso está en el tercer versículo de la Biblia. Se puede decir con mucha confianza y certidumbre que entonces esto es una estructura, es una realidad bíblica, es una característica de la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice cosas sencillas que no 100% concuerda con la lógica o con la ciencia conocida, pero ya vemos, o con la experiencia humana, pero ya vemos que hay mucha amplitud en la forma en que Dios escogió manifestar sus verdades en la Biblia. Y además, esto viene de ¿qué? De fuentes ¿qué? Para el ateo, de fuentes preexistentes. Sea la luz y fue la luz. Está eso en la historia de creaciones preexistente a la Biblia. ¿Por qué no va a ser? La Biblia está hablando del primer hombre. ¿Y qué tuvo ese primer hombre? Y vamos allá ahora para que entonces ustedes se dan de cuenta que el primer hombre gozaba de una relación personal con Dios. Okay, ahí estábamos. Entonces vemos que vamos a ir al Génesis 2, yo creo, es el 3. Vamos a ir al 3. Volvemos al 2 antes. Vamos a empezar con el 2.15. 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjese que Dios puso el hombre ya vivo, ya hecho, formado, lo puso en el jardín para lo labrara y lo guardase. Entonces el hombre sabía lo que tenía que hacer en el jardín. No estaba él parado en el jardín así como en los juegos de video que juegan los muchachos. Están en el lobby, como dice, ahí en el portal de entrada antes de que el juego empiece, y está su carácter ahí, como esperando ahí, no sabe qué hacer, ¿no? Dios puso a Adán y le dijo: tú tienes que hacer esto, tú tienes que laborar y guardar el jardín, esa es su función. Dios le dijo ya qué tenía que hacer. Esto es, ¿en qué día es esto? En el sexto día o periodo de tiempo. Esa es otra cosa, periodo de tiempo, no es día, eran periodos de tiempo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto
podrás comer. Ok, lee eso otra vez. De todo árbol del huerto podrás comer. Now, ¿por qué dijo él así? Dice de todo árbol, todo es todo. Pero el árbol, él añadió a eso una condición. Más del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero sabemos que de antemano también con eso Dios le había dicho que todos los árboles buenos para comer, usted los puede comer. Fueron hechos para comer. Ahí contesta la pregunta si el árbol del bien y del conocimiento del bien pues, se podía comer seguro. Dios lo hizo ¿para qué? Para que se comiera. Eso es él. La Biblia lo dice. Punto y simple. También dice que Dios le dijo no lo toques. Esa no lo toques. Ok, eso está bien. Pero no quiere decir que el árbol no fue hecho para que el hombre lo comiera. No se puede decir. Entonces usted dice, wow, pero eso entonces causa algunos problemas. Y yo te digo, ciertamente que sí. Porque si tú tienes una creencia que necesita que este árbol no fue dado por Dios para que el hombre lo comiera, entonces usted ve que está mal. Usted tiene que verlo como una mala enseñanza. Pero eso no es lo que la mayoría de ustedes hacen. La mayoría dice, ignoran eso. Lo ignoran. Y para enfatizar, no podían comer ese árbol. Ese árbol Dios no lo puso ahí para que lo comieran. Y eso es error. Es error porque usted está defendiendo algo que la Biblia, la palabra de Dios, no lo está diciendo. Lo prohibió, pero Él lo creó para que se comiera. Eso es lo que tú tienes que entender. La intención de Dios entonces era ¿qué? Tener el árbol como adorno nomás. Porque hay otros árboles de adorno. Por eso tú sabes que eso está mal. Dios hizo árboles para adorno. Pero estos son árboles buenos para comer. Y lo hizo para que se comiese. Right? So, lo que nosotros estamos supuestos a hacer es aprender de la palabra de Dios. No imponer nuestras creencias, sino creer lo que la palabra está enseñando. Sencillo. Ahora, entonces, vamos a ir al tercer Génesis 3 para que usted se ve. Entendamos que Dios hizo al hombre, todo es perfecto, así mismo como Dios lo quería, como Dios lo quiere. Y entonces en el capítulo 3, ¿qué vemos? Vemos que después que Adán pecó, algo sucede que no menciona antes, pero sí tenía que haber sucedido. Pero quiero que ustedes vean cómo es que la Biblia manifieste esta realidad. Ya hemos cubierto que Dios lo puso directamente en el jardín. Le dijo que tenía que labrar y guardar el jardín. Ya le dio funcionamiento y trabajo. Le dio responsabilidad. Y entonces vemos que esto sucede después de la caída. Y oyeron la voz de Jehová 3:8, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué Dios llama al hombre? Fuera de las enseñanzas típicas que se dan, la razón es que se acostumbraba. Es como dos amigos que van y caminan a la escuela juntos y se reúnen en la esquina. Y uno va y no ve al amigo y dice, fulano, o si la casa está allí, está supuesto estar ahí viviendo, pues fulano,
fulano, ¿qué pasa? Bien, ¿vas a la escuela hoy? Eso es lo que va a pasar. Esto es lo que estamos viendo aquí. Dios caminando en el huerto, como siempre, se acostumbraba. Y entonces, ¿dónde está tú, Adán? ¿Dónde está el hombre? Right? Pero ¿qué es lo que está manifestando esto? Está dándote la prueba que el estado perfecto, lo que Dios quiere más que nada para el hombre, es que el hombre tenga esa comunión con Dios, con Él. Que el hombre tenga esa perfección. Y eso es el intento de Dios. Que usted tenga una relación personal con Él. Que no se puede negar, mijo. Eso es el problema. Estos ateos nunca tuvieron eso. Pero es precisamente lo que nosotros necesitamos tener. Y si lo tienes, ¿cómo puedes negar a tu amigo? ¿Cómo puedes negar al Dios con el cual tú tienes esta comunión, este íntimo y personal relación? ¿Cómo puede ser? Es como negar su madre. Es que te parió. No puede ser. Y esa es la razón que hay tantos ateos. También es la razón que hay tantas iglesias, creencias religiosas y tantos religiosos que no son verdaderos hijos de Dios. Y queda entonces en usted como individuo decidir si vas a tener y preservar la relación personal con Dios y buscarlo y mantenerlo, o si vas a tomar del fruto prohibido. Esa es la decisión que tiene que ser hoy. Dios le bendiga. Otra vez, síguenos cada domingo durante este sazón. Vamos a estar siguiendo en esta proyección y te invitamos a sintonizarte todas las semanas. Y aquí te dejo con el anuncio del del seminario para ateos y para cristianos, para todo el que cree en Dios, que cree que hay Dios. Ustedes todos deben asistir a esto. Es gratis, ¿no? Yo estoy cobrando nada, ¿no? Esto está vendiendo algo. No, yo estoy vendiendo nada. ¿Okay? Estoy dando lo que Dios me ha dado. Así para que ustedes pueden ayudar a otros. Asisten a este seminario. El ateísmo tiene que moverse, adelantarse, y esta es una enseñanza para todo ateo y teísta. Va a ser el sábado, abril 27, en Nueva York, en el Hotel Adria, en Queens, en Northern Boulevard, ahí como ve la dirección. Por este servidor, le han llamado el matador del ateísmo. Usted necesita registrarse aquí.